¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Dodge, Ram, Volvo, etc. Si tiene un código P052E almacenado en su vehículo OBDI, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal del sensor de presión del cárter que indica que existe un grado inapropiado de presión. El PCM controla la densidad del aire, presión, en el cárter del motor mediante una señal de voltaje de entrada del sensor de presión del cárter. El voltaje de entrada del sensor de presión del cárter se recibe por el PCM como unidades reales de presión. Se utilizan unidades kilopascales kPa o pulgadas de mercurio Hg para medir la presión del cárter. El sensor de presión del cárter generalmente se encuentra en o cerca de una de las cubiertas de la válvula, debido a que el extremo inferior del motor de combustión interna debe sellarse para evitar fugas de aceite. Se crea una cierta cantidad de presión allí. Esta presión es causada por cambios drásticos en la temperatura, los vapores creados por el aceite del motor y el rápido movimiento centrífugo del cigüeñal, bielas, etc. El sistema de ventilación positiva del cárter PCV utiliza un vacío de admisión cuidadosamente controlado para extraer presión del cárter a través de una válvula especialmente diseñada, válvula PCV, que solo permite una única dirección de flujo. En la gran mayoría de las aplicaciones de vehículos, la válvula PCV utiliza vacío directo del colector de admisión. En esta aplicación particular, el vacío de PCV se regula utilizando una válvula reguladora de PCV controlada electrónicamente. El PCM utiliza una señal de entrada del sensor de presión del cárter para determinar cuánta presión de vacío debe aplicarse al PCV para un rendimiento óptimo. Por lo general, se aplica un suministro constante de voltaje de la batería a un terminal de la válvula reguladora de PCV y el PCM suministra una conexión a tierra según sea necesario para completar el circuito, colocar la válvula reguladora en su alojamiento y lograr el grado deseado de vacío de PCV. Si el PCM detecta que el nivel deseado de presión del cárter no se puede lograr con la válvula reguladora de PCV, se almacenará un código P052E y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. Foto de una válvula PCV, un componente del sistema. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La presión incorrecta del cárter puede provocar fugas de aceite del motor. Un código P052E debe clasificarse como severo y abordarse en consecuencia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P052E pueden incluir fugas de aceite del motor, humo, vapor del área debajo del capó, ruido de silbido, succión del área del motor, problemas de conducción creados por una fuga de vacío. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir válvula reguladora de PCV defectuosa, válvula PCV defectuosa, sensor de presión del cárter defectuoso, válvula reguladora PCV abierta o en cortocircuito, cableado del sensor de presión del cárter, mal funcionamiento de PCM o error de programación de PCM. Ejemplo de un sensor de presión del cárter. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P052E? En mi experiencia, un medidor de presión de vacío manual, un escáner de diagnóstico, un voltímetro o mímetro digital, DVOM y una fuente confiable de información del vehículo serán necesarios al diagnosticar un código P052E. Se debe realizar una prueba de presión de vacío manual antes de diagnosticar cualquier presión insuficiente en el cárter. Códigos relacionados con PCV. Si el motor no produce suficiente vacío, debe repararse antes de avanzar con su diagnóstico. Para realizar una prueba de presión de vacío manual, desconecte la manguera de vacío PCV y conecte su medidor de presión de vacío. El recurso de información de su vehículo debe proporcionar especificaciones con respecto al vacío mínimo del motor. Revise todas las mangueras de PCV en busca de signos de grietas o roturas y repare según sea necesario. Las mangueras de vacío de PCV agrietadas o colapsadas pueden contribuir a las condiciones que causaron el almacenamiento del P052E. Si el motor está en buen estado de funcionamiento y no hay fugas de vacío, continúe con una inspección
inspección visual de todos los cables y conectores de la válvula reguladora PCV y del sensor de presión del cárter. Haga reparaciones según sea necesario. A continuación, conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Anotar esta información puede ayudarlo a medida que se desarrolla su diagnóstico. Después de eso, borre los códigos y pruebe el vehículo para ver si se restablece el código. Utilice el recurso de información de su vehículo para obtener vistas de la cara del conector, diagramas de cableado, tablas de pines del conector, procedimientos de prueba de componentes y especificaciones. Se requerirá toda esta información para proceder con su diagnóstico. Prueba de válvulas y circuitos reguladores de PCV, KOE. Use el escáner para activar manualmente la válvula reguladora PCV. Pruebe el circuito de alimentación de la válvula reguladora PCV con el cable de prueba positivo del DVOM. Use el cable de prueba negativo para probar la conexión a tierra de la válvula reguladora PCV. Si hay voltaje de batería en el conector de la válvula reguladora de PCV, sospeche que la válvula está defectuosa. Puede probar la válvula con el DVOM. Si no cumple con las especificaciones recomendadas, definitivamente no es bueno. Si no hay voltaje en el conector de la válvula reguladora PCV, continúe con el siguiente paso. Pruebe un circuito de salida de voltaje de la válvula reguladora PCV en el conector PCM. Use el cable de prueba positivo del DVOM para sondear el voltaje de salida de la válvula reguladora PCV en el conector PCM. El cable de prueba negativo debe estar conectado a una buena tierra conocida. Si hay una señal de voltaje de salida en el conector PCM, que no está presente en el conector de la válvula reguladora, tiene un circuito abierto entre los dos. Si no hay señal de salida de la válvula reguladora PCV presente en el conector PCM, continúe con el siguiente paso. Pruebe el sensor de presión del cigüeñal con el DVOM, con la llave encendida y el motor apagado. KOE. Coloque el DVOM en la configuración de ohmios y siga los procedimientos especificaciones del fabricante para probar el sensor de presión del cárter con el conector desconectado. Si el sensor en cuestión no cumple con las especificaciones del fabricante, debe considerarse defectuoso. Si el sensor cumple con las especificaciones del fabricante, pase al siguiente paso. Use el DVOM para probar el voltaje de referencia, generalmente 5 voltios, y una conexión a tierra en el conector del sensor de presión del cárter. Con el KOE y el sensor de presión del cárter desconectado, pruebe el pin de voltaje de referencia del conector del sensor con el cable de prueba positivo del DVOM. Conecte el cable de prueba negativo al pin de tierra del conector para probar todo el circuito. Si no se detecta voltaje de referencia en el conector del sensor, ubique el PCM y pruebe el circuito correspondiente en el conector del PCM. Use el cable de prueba positivo del DVOM. El cable de prueba negativo debe estar conectado a una buena tierra conocida para esta prueba. Si no hay voltaje de referencia en el conector PCM, sospeche una falla PCM o un error de programación. Si no hay conexión a tierra en el conector del sensor, use la fuente de información del vehículo para ubicar la fuente de tierra y asegúrese de que esté bien sujeta al bloque del motor o la batería. Si hay voltaje de referencia y tierra en el conector del sensor de presión del cárter, continúe con el siguiente paso. Pruebe el voltaje del circuito de señal del sensor de presión del cárter con el DVOM con la llave en funcionamiento del motor, KOR, y el sensor de presión del cárter reconectado. Use el cable positivo del DVOM para sondear el voltaje de la señal del sensor justo detrás del conector. El cable de prueba negativo debe conectarse nuevamente a tierra de la batería. Use el medidor de presión de vacío para obtener la presión correcta del cárter y compare el voltaje de la señal del sensor con la tabla de presión a voltaje en el recurso de información de su vehículo. Si el voltaje de la señal del sensor de presión del cárter es incorrecto, considere que el sensor está defectuoso. Si el voltaje de la señal del sensor de presión del cárter en el conector del sensor refleja el grado correcto de voltaje, continúe con el siguiente paso. Pruebe el circuito de señal del sensor de presión del cárter en el conector PCM. Con el KOR, use el cable de prueba positivo DVOM para
para sondear el circuito de señal del sensor de presión del cárter en el conector PCM. El cable de prueba negativo debe estar conectado a tierra de la batería. Si se descubre una señal correcta del sensor de presión del cárter en el conector del sensor pero no en el circuito correspondiente del conector PCM, sospeche que hay un circuito abierto entre los dos. Si la válvula reguladora PCV, sensor de presión del cárter y todos los circuitos están dentro de las especificaciones, sospeche que hay una falla de PCM o un error de programación de PCM. Los boletines de servicio técnico TSB, que son paralelos al vehículo en cuestión, así como los síntomas y códigos almacenados pueden ayudarlo con su diagnóstico.